Este hombre de 82 años vivió como mujer durante 8 años. Walt Heyer nació en 1940 y cuando tenía 4 años de edad, su abuela comenzó a vestirlo como una niña. Sus padres lo dejaban en casa de su abuela para que lo cuidara mientras que ellos se iban a algún compromiso. Y cada vez que ella lo cuidaba, lo vestía de niña y le decía que tenía que guardar el secreto. Para los 5 años, su abuelita le tejió un vestido morado a la medida. Y cuando Walt lo usaba, ella le aplaudía y lo alentaba, haciéndolo sentir bien por vestirse de niña. Un día quiso llevarse el vestido a su casa y lo escondió en su cuarto para mantenerlo en secreto. Cuando no había nadie, se lo ponía y dejaba salir su lado femenino. Walt dice que eso le recordaba lo bien que su abuelita lo hacía sentir. Sin embargo, luego de unas semanas, su madre descubrió el vestido mientras limpiaba su cuarto. Al revelarse el secreto, todo explotó en su casa. El padre de Walt, quien era un policía rudo acostumbrado a solucionar las cosas con violencia, se aseguró de disciplinarlo de la única manera que él sabía, con gritos y golpes. La situación ocasionó problemas entre sus padres, con su abuelita y con toda la familia. Además, poco a poco se fue corriendo el rumor y la gente comenzaba a ver diferente a Walt. Después de un tiempo de sentir el prejuicio en las miradas de los demás, Walt comenzó a ser parte de esa dinámica, aceptando el hecho de que quizás sí era diferente. Sin embargo, lo peor aún no sucedía para él. A los 9 años, en una reunión familiar, su tío, el hermano adoptivo de su padre, abusó sexualmente de él. Desde ese momento, su tío Fred aprovechaba cada oportunidad para abusar sexualmente de Walt. En una ocasión logró escapar de su tío y corrió con su mamá para contarle todo, pero ella no le creyó. Su padre, quien tampoco le creyó, pensó que solo quería llamar la atención, así que comenzó a aplicar una disciplina cada vez más agresiva sobre el pequeño de 9 años, pensando que así lo haría más hombre. Walt ni siquiera había cumplido 10 años y ya había sido vestido como niña por su abuela, castigado por sus padres por algo que no fue su culpa, abusado sexualmente por su tío en más de una ocasión, golpeado y humillado constantemente por su padre, llamado mentiroso por aquellos que se suponía que debían defenderlo, y después de todo esto, la disciplina solo se hacía cada vez más dolorosa. No puedo imaginar lo terrible que puede ser para alguien vivir así sus primeros años en este mundo. Walt cuenta que cuando su padre le gritaba y lo golpeaba, se tiraba al suelo a llorar y a gritar, hasta que un día decidió que iba a guardar silencio porque pensaba que esta sería una mejor manera de defenderse. Se mentalizó a que sin importar qué tan fuerte lo golpeara su papá, él no iba a llorar ni reaccionar. Su manera de enfrentar el dolor fue que de pronto quería ser mejor que todos en todo. Se hizo más competitivo y agresivo. Quería silenciar ese lado femenino que había surgido cuando a su abuela lo vestía de niña y cuando su tío abusaba de él. Sin embargo, aunque por fuera intentara crear esta imagen de macho, en su mente había una gran confusión. ¿Quién soy? ¿Soy niña? ¿Soy niño? ¿Por qué mi tío abusó de mí? ¿Por qué mi papá me golpeaba? Pero decidió ignorar estos pensamientos por miedo a lo que pudiera suceder si pedía ayuda. Y así lo hizo durante la siguiente década. Creció, fue a la universidad y consiguió un certificado en dibujo para trabajar en la industria aeroespacial. Era tan bueno en lo que hacía que a los pocos años se convirtió en ingeniero de diseño para las misiones espaciales de Apolo. Luego conoció a una joven en un grupo de solteros de la iglesia y a los 2 años se casaron. Pero Walt seguía teniendo una lucha interna y se lo confesó a su esposa. Así que iban a conferencias de pareja y de familias en la iglesia, pero aún así seguía luchando. Lo que había sucedido en su niñez seguía siendo muy real en su mente. Y su lucha mental era tan grande que cuando no había nadie en su casa, se vestía de mujer, tal como lo hacía de niño con el vestido de su abuela. Comenzó a salir a escondidas vestido de mujer para embriagarse, pensando que esto calmaría sus pensamientos. Walt tenía una esposa y 2 hijos que lo amaban y era exitoso en su trabajo, pero se había convertido en un travesti alcohólico a escondidas de su familia. El secreto de su abuela continuaba bien guardado, y es que lo que había sido plantado en su mente de niño seguía muy presente y no podía escapar de esta gran confusión. Aunque sabía que estaba mal y quería ser libre de estos pensamientos, se rehusaba a pedir ayuda porque pensaba que al contarle a alguien podía ocasionar un gran problema para su familia. No quería hacerle daño a su esposa y a sus hijos, pero más que nada no quería volver a sufrir como cuando era un niño. Y así fue durante un tiempo hasta que a sus 39 años un día escuchó sobre los transgénero, personas que teniendo el sexo incorrecto se sometían a una operación para cambiarlo. Walt pensó, quizás ese es mi problema, quizás no debí ser hombre. Él tenía el dinero para acudir con el mejor especialista en casos transgénero del mundo. El Dr. Walker sabía cómo diagnosticar a estos pacientes y qué tratamientos darles en caso de que fueran candidatos. Así que fue a una cita con el doctor, quien le dijo, Walt, lo que tú tienes se llama disforia de género. Necesitas someterte a una operación para cambiar de sexo y comenzar a tomar hormonas para convertirte en mujer. Sé quién puede operarte, el Dr. Stanley Bieber en San Francisco. Él es un pionero y el mejor en este tipo de operaciones. Pero Walt no esperaba que el diagnóstico fuera tan rápido, así que le pidió tiempo para procesar todo. En la siguiente cita quiso ser honesto y explicarle al doctor todo lo que había sufrido en su niñez.
Pero para su sorpresa, la respuesta del doctor solo fue darle la noticia de que había llegado su carta de aprobación para su cirugía. Sí, Walt, gracias por contarme tus traumas, pero ahora sí, felicidades, aquí tienes tu carta para poder convertirte en mujer. No intentó ayudarlo de ninguna otra forma ni le recomendó ayuda psicológica para superar sus traumas. Solo le dio una carta que le otorgaba el permiso para operarse y cambiar de sexo. Walt guardó la carta durante 2 años hasta que su confusión era tan grande que le dijo a su esposa que tenía que cambiar de sexo y le pidió el divorcio. Y pensando que por fin sería libre y feliz, se operó y cambió su nombre a Laura Jansen. Pero lo único que logró con esta decisión fue destruir su vida. Su esposa e hijos quedaron devastados, lo despidieron de su trabajo y para los pocos meses ya era un vagabundo viviendo en un parque. Y ahora ya no solo estaba confundido, sino que comenzó a llenarse de pensamientos suicidas. Un día un viejo amigo lo vio en el parque y se apiadó de él, así que quiso ayudarlo y le recomendó ir con un muy buen líder espiritual que además era psicólogo. Él aceptó y este líder lo recibió en su casa junto a su familia para comenzar a tratar con él. Walt cuenta que jamás lo hicieron sentir mal y que incluso aunque sabían que era hombre, lo llamaban Laura porque él se había presentado con ese nombre y además su aspecto era de mujer. El psicólogo era un líder en la iglesia, así que lo presentó con la comunidad y todos lo recibieron con mucho cariño. Finalmente el psicólogo había generado la confianza suficiente para que Walt le contara su historia. Le platicó las experiencias traumáticas que había vivido cuando era niño, el vestido de la abuela, el abuso del tío, los golpes de su padre. Le contó sobre su alcoholismo y sus luchas mentales en cuanto a su identidad. Y poco a poco fueron trabajando mientras Walt seguía siendo Laura. Su primer objetivo era ser libre por completo del alcoholismo mientras trabajaban en su identidad. Y aunque hubo avances, Walt tuvo una recaída muy fuerte y terminó en un centro de rehabilitación. Al salir después de unos meses, aún con la identidad de Laura, consiguió trabajo como enfermero en un hospital. Fue ahí donde conoció a un psiquiatra que quiso ayudarlo porque se dio cuenta que la lucha mental de Walt se trataba de un desorden psicológico. Así que el doctor lo envió a un centro psiquiátrico donde trataban con casos específicos de trastornos mentales. Fue ahí que tras varias terapias Walt fue diagnosticado con desorden de disociación. La doctora le dijo: Walt, tus experiencias traumáticas de niño desarrollaron en ti un trastorno de disociación. No son personalidades múltiples, pero es algo parecido. De niño tú no querías ser quien eras. El niño abusado sexualmente, golpeado por su papá, vestido como niña, llamado mentiroso por su madre. Tú no querías ser ese niño. Y al no estar feliz con tu identidad, tus traumas construyeron otra identidad en ti. Fue con más psiquiatras y todos le dijeron lo mismo. Walt solo lloraba y pensaba: ¿por qué el doctor que me operó no me dijo nada si yo le conté todo lo que me había sucedido? En 1991 comenzó a trabajar con un terapeuta en su recuperación. El psicólogo lo ayudó a ir a sus heridas una por una. Heridas, sufrimiento, abuso sexual, cada una de las experiencias que le causaron dolor. El terapeuta creía en Dios, así que un día, después de haber anotado todas estas malas experiencias de Walt en una hoja, le dijo: vamos a quemar esta hoja y después vamos a orar a Dios. Walt pensó: me parece muy bien el simbolismo, pero no sé qué tanto me pueda servir hacer esto. Pero entonces quemaron la hoja como una representación visual y simbólica de lo que querían lograr. La hoja quemada representaba que en la mente de Walt aquellas experiencias traumáticas ya no tendrían poder sobre él. Y aunque para Walt era mero simbolismo, dice que después, cuando comenzaron a orar, tuvo una visión de un bebé que estaba solo y de pronto se dio cuenta que era él mismo. En su visión vio los pies de alguien que se acercaba caminando al bebé. De pronto se dio cuenta que quien se acercaba era Jesús, que llegaba y tomaba al bebé en sus brazos. En ese momento Jesús dijo: Walt, conmigo estarás a salvo para siempre. Desde ese día Walt dejó de ser Laura y su vida quedó restaurada. En el 91, después de haber vivido como mujer por 8 años, se sometió a una cirugía de destransición. Hoy tiene 32 años viviendo como hombre, sobrio, y 26 años casado con su esposa Casey. Su vida es un ejemplo de que las semillas que se siembran en nuestra niñez pueden echar raíces de maneras que no comprendemos hasta más tarde en la vida. Estas raíces se pueden manifestar en una turbulencia interna que tiene el poder de gobernar la vida de una persona. Por eso es tan importante cuidar a los niños, el ejemplo que les damos, las personas con las que conviven y lo que se les enseña en la escuela. Hoy en día Walt tiene más de una década ayudando a la gente que está pasando por lo mismo que él pasó un día. Su organización Sex Change Regret ha ayudado a cientos de personas en alrededor de 180 países. Él cree firmemente que con el tratamiento psicológico adecuado y fe en Dios, estas personas pueden sanar como él lo hizo. Walt está completamente convencido de que la disforia de género es un trastorno psicológico que se puede tratar. Las personas que padecen esto no necesitan operarse ni tomar hormonas, necesitan la ayuda clínica apropiada para sanar. Amigos, si cambiar de sexo fuera el tratamiento acertado y la manera más sencilla para que estas personas sean felices, ¿por qué entonces más del 80% de esta gente piensa en suicidarse durante la primera década después de su operación? Pero dime tú, ¿qué piensas de esto?